Pero antes de poder empezar y entrar justamente en esa etapa de la vida, conoceremos también qué es la medicina integrativa. Y para eso hemos invitado al doctor Santiago Trujillo. Él es médico especialista en cuidados paliativos y control del dolor. También es especialista en terapia neural, medicina alternativa, medicina ortomolecular. Es médico tratante en el Hospital Luis Bernaza y en el Hospital de Especialidades Alfredo Poulson. Y hoy pues vamos a conversar sobre esta rama de la medicina que nos invita a tal vez abrir un poco la mirada con respecto a diagnóstico, cómo nos tratamos, cómo prevenimos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, Clara. Encantado de estar aquí. Gracias por venir. Empecemos con el concepto de la medicina integrativa. Ya nosotros hemos conversado previamente en el programa, pero no necesariamente todos tienen muy claro cuál es el concepto de la medicina integrativa como tal. Sí, muy bien. El término de medicina integrativa surge al aparecer las medicinas complementarias o alternativas y se va yendo como que a otro lado en cuanto a la medicina, esa medicina un poco olvidada y dejada de lado que muchas veces te deja ciertas inquietudes. Entonces, la medicina integrativa lo que trata de hacer es integrar, como su palabra lo dice, los dos mundos de la medicina, tanto la medicina convencional, tradicional, como la medicina alternativa. Darle precisamente eso, diferentes tipos de opciones a los pacientes cuando la medicina convencional no ha dado un efecto o un resultado que quisiéramos darle. Esta terminología, tal vez la complementaria o la alternativa, ¿puede generar confusión o dudas? Claro, sí, siempre. Por lo general están una dentro de la otra, ¿sí? Pero cuando usas el término alternativa, simplemente haces que el paciente piense en que ya no va a usar la medicina complementaria, la medicina tradicional, sino que tiene que irse al otro extremo. Y yo personalmente creo que los extremos siempre son malos, ¿sí? Entonces yo creo en una medicina donde unes lo bueno de los dos mundos, tanto de la tradicional como de la alternativa o complementaria. Entonces ahí comienza el término de medicina integrativa. Medicina integrativa, aquella que integra los dos mundos. Sí, correcto. Exacto. Entendiendo este concepto, también me gustaría entender cómo llega un paciente a la medicina integrativa. ¿Cuándo es los casos más comunes de, bueno, ya me voy hacia este otro camino complementario e integro ambos? Creo que depende mucho de la edad del paciente. He visto muchos pacientes, por ejemplo, más jóvenes, que ya hay una mayor apertura para este tipo de terapias, este tipo de medicina. Pero el paciente que ya es mayor se mantiene con una cierta confianza a la medicina tradicional. Sin embargo, el paciente muchas veces llega a buscar este tipo de opciones debido a que no ha obtenido un resultado o no ha obtenido verdaderamente algo que la medicina convencional le haya podido brindar o le haya podido aliviar. Y muchas veces la medicina tradicional suele ser muy invasiva. Entonces vas donde un especialista y terminas en un quirófano frente a algo que verdaderamente no era tan necesario como otra opción te lo hubiera planteado. Entonces, es tratar de evitar también esta cronicidad en las enfermedades y tratar de darle una opción menos invasiva al paciente, yendo siempre de menos hasta el más. No digo con esto que no sea necesario utilizar ciertas cirugías o ciertas intervenciones. Todo lo contrario, se complementa esto. Pero si puedes evitarlo de alguna forma y evitar que haya una cronicidad en una enfermedad aplicando este tipo de terapias, entonces, ¿por qué no? Ok, cuando hablamos entonces de, ya entrando a nuestro tema, de la salud integrativa orientada a las personas que ya están pasando los 40, podríamos decir que, no sé si creería yo que los 40 todavía no son la segunda mitad, sino a partir de los 50, pero entendiendo más o menos que vivimos aproximadamente 80 años, sí podríamos dividirlo en dos partes, sí. Técnicamente hablando. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo mirar la salud en esa segunda parte? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que a partir de los 40 años ya comenzamos a ver cambios más visibles en nuestra vida. Hay mayores cambios físicos, comenzamos a tener una mayor pérdida de masa muscular, que es la sarcopenia, especialmente si uno es sedentario.
comienza a haber una menor densidad o una disminución en la densidad ósea, hay alteraciones hormonales, hay diferentes aspectos que tenemos que tomarlos desde este punto y si se puede desde antes, obviamente, mucho mejor, porque así vamos a poder evitar enfermedades crónicas a futuro, ¿sí? Y enfermedades que tal vez podríamos evitar que se manifiesten en nuestro cuerpo, hipertensión, diabetes, cualquier tipo de enfermedad crónica, podemos inclusive llegar a evitarlo. Entonces, con esta visión sabemos que hay pilares fundamentales en la salud en general. Y bueno, uno de los principales es la parte nutricional. Sabemos la importancia de la nutrición. Sabemos que hay diferentes alimentos proinflamatorios que hacen que nuestro cuerpo produzca mayor inflamación. Las cantidades de azúcares, los lácteos, las harinas blancas, las grasas trans, el consumo excesivo de alcohol, de gaseosas, todo esto de aquí crea inflamación dentro de nuestro cuerpo. Y la inflamación crónica hace que se desarrollen diferentes tipos de enfermedades autoinmunes, deficiencias en las articulaciones, dolores crónicos. Entonces, tal vez cambiar estos pequeños aspectos, y eso que solo estamos hablando dentro de la parte nutricional, ayuda mucho la suplementación, ¿sí? Hay personas y profesionales de la salud que yo admiro muchísimo, pero bueno, me dicen, no, eso no sirve para nada. Pero es asimismo un complemento y cada vez se va viendo un poquito más de verdadera evidencia que te dice que esto sí ayuda y es una parte esencial, ¿sí? El uso de diferentes minerales, magnesio, para tantas cosas que se pueden usar y pueden mejorar la calidad de vida del paciente. Se escucha mucho del ayuno intermitente, ¿sí? El ayuno intermitente es una herramienta increíble para poder desinflamar el cuerpo, para que tu metabolismo que se enlentece pueda funcionar de una mejor forma. Estos periodos de ayuno intermitente hacen que tu cuerpo se desintoxique y elimine toxinas que están dentro del cuerpo. Entonces es una herramienta que ayuda. Y eso no quiere decir que vas a hacer un ayuno siempre o de 24 horas, no, hay diferentes, hay de 12 horas, de 16 horas, depende mucho del paciente. Del paciente, de la persona, de su tiempo también. Y muchas veces escuchamos el ayuno intermitente y pensamos que es algo extremo, pero un ayuno intermitente de 12 horas es de 7 de la noche a 7 de la mañana, es algo correcto. Común, digamos. Sí, exacto. Sí. Entonces, son como que pequeños tips por ahí que a veces ayudan verdaderamente y hacen un cambio en la persona. Y esa nutrición consciente y personalizada siempre tiene que ir de la mano con un especialista en nutrición, que es lo ideal, ¿sí? Pero tener esta visión ayuda muchísimo. Otro concepto y otro pilar importante, que son los que más escuchamos siempre, es tener una buena actividad física, ¿sí? Eso es lo esencial. Y obviamente no es la idea de yo a los 25 años me trotaba tanto tiempo y hacía tanto esto y ahora a los 40, bueno, voy a retomarlo y comienzas con el mismo estándar y de repente sales lesionado. Entonces es un poquito de acuerdo a tu necesidad, porque ya hablamos de esta disminución de la masa muscular. Entonces tenemos que hacer actividad constante y consciente teniendo en cuenta estos cambios de metabolismo, ¿sí? Y sabiendo que a partir de esta edad comienzan un mayor riesgo cardiovascular también. Entonces, todos estos cambios que inclusive a mí me cuestan, ¿sí? También tenemos que irlos haciendo conscientes en nuestra vida precisamente para prevenir enfermedades crónicas, ¿sí? El envejecimiento es inevitable, pero lo que sí podemos cambiar es la calidad de envejecimiento que vayamos a tener, ¿sí? Que tengamos un envejecimiento con una funcionabilidad y una autonomía, ¿sí? Porque no es lo mismo que llegas a los 80 años en una silla de ruedas y que te den de comer, a que tú puedas caminar, puedas ir al baño solo, que te puedas alimentar tú solo. Y todo esto de aquí, imagínate, 40 años antes lo puedes hacer evitando y haciendo estos cambios importantes en tu vida, ¿sí? Saber que obviamente el envejecimiento viene porque viene y tenemos que tomar acciones desde temprano para poder evitar este tipo de
Claro, esto está orientado a la palabra que luego iba a introducir en nuestra conversación y es la prevención. Solo quería detenerme en algo. Hemos hablado de dos pilares fundamentales, el nutricional y el de la actividad física, ¿cierto? Esos son como los dos principales. ¿Hay algún otro? Escuchamos, sí. Son los que más escuchamos, son los que más nos ayudan a la prevención. Sí. ¿Correcto? Correcto. Todo es para prevenir, básicamente. Todo es para prevenir. Ok, entonces hablemos ahora de la prevención per se dentro del mundo de la medicina integrativa. ¿Cómo empezar, por ejemplo, quienes todavía no han llegado a los 40, quienes están en los 30, no han llegado a los 40, ¿qué pueden empezar a hacer? Quienes ya pasaron ese umbral y de repente están en los 60 y dicen, no, pues ya me pasé, ya no lo hice, no hice ayuno intermitente, no empecé a levantar pesas, no estoy haciendo ejercicio, todavía, o sea, ya estoy tarde para la alimentación no inflamatoria o antiinflamatoria. Entonces se puede empezar igual a los 60 y se puede, porque uno ve en redes sociales también, ¿no? Que el de 80 haciendo esto y levanta su propio peso. Y dice, son casos únicos, hay como retroceder, el cuerpo tiene la capacidad igual de regenerarse a pesar de que tenga 70, 80 años. ¿Cuál es esa mirada? Ya. Personalmente yo sí creo que podemos empezar desde cualquier edad. Sí, obviamente es mucho mejor hacerlo con una edad más temprana, porque tienes más tiempo para verdaderamente darle respuestas a tu cuerpo que va envejeciendo y van estas células deteriorándose poco a poco. Ahora, se habla mucho de teorías de las telomerasas, de que esto aquí lo podemos revertir y todo. Hay mucho ahora... ¿Telomerasas son los telómeros? Telomerasas. Telomerasas se llaman. Los telómeros, sí. Sí, que son los que me ayudan a parar el envejecimiento. Que ayudan a que las células comiencen a envejecer. Sí. ¿Sí? Entonces, se habla mucho de medicina regenerativa ahora. Correcto. ¿Sí? Escuchamos muchísimo del plasma rico en plaquetas, células madres, tantas cosas que verdaderamente ayudan al paciente. Por ejemplo, pacientes con dolores articulares en rodilla, que de repente, si hubieran ido por otro camino, terminan en una cirugía muchas veces innecesaria, pero que las células madres les han ayudado a que vuelvan a tener esa movilidad, ¿sí? Esa autonomía sin dolor en las rodillas. Entonces, bueno, es una opción bastante buena para ellos, ¿sí? Dentro de esta prevención también entra un tema que es sumamente importante, que a veces lo dejamos un poquito de lado, que es el sueño, ¿sí? La importancia del sueño, y muchas veces por nuestro tipo de vida, nuestro tipo de actividad, te lo digo yo porque también estuve haciendo guardias como loco muchas veces, entonces esto te afecta, a la larga te pasa la factura. Se dice que entre 7 a 9 horas es el promedio que deberíamos dormir. Se habla mucho de las siestas, que antes lo hacían nuestros abuelos, hacían su siesta en la tarde, 1 o 2 horas, que te complementa a verdaderamente volver a tener ese reposo y que tengas un sueño profundo y reparador. Obviamente, hablar de la higiene del sueño ayuda muchísimo. ¿Sí? Son cosas que se deben escuchar, que debemos, inclusive nosotros como médicos, darle como parte de la receta a nuestros pacientes. Esa higiene del sueño, decirles que la desconexión a las pantallas debe ser por lo menos unas 2 horas antes de que muchas comience. Veces sentimos sueño, escuchamos a nuestro cuerpo, pero no lo escuchamos. O sea, lo escuchamos y no le hacemos caso. Correcto. Es como, tienes sueño, tómate un café. La respuesta no es nunca, tienes sueño, es una siesta. Exacto. Que es lo equivocado en este mundo. Yo puedo con mi café, vamos. Claro. Pero después eso obviamente también te trae... O sea, tu cuerpo te está pidiendo descanso. Tú le estás metiendo más gasolina. A nuestro cuerpo, definitivamente. No, lo escuchamos y lo ignoramos. O muchas veces ni siquiera lo escuchamos. Sí, o estamos con el celular 5 minutos antes de acostarnos. Ya lo ponemos ahí y pensamos que nuestro cerebro es como un switch y que se va a apagar. No, on y off. La luz ya te afecta en tu producción de melatonina, ¿sí? La melatonina es esto que nos hace verdaderamente conciliar el sueño y comienza a producirse a partir de las 6, 7 de la noche, comienza a subir y el cortisol comienza a bajar. El cortisol, en cambio, es lo que nos mantiene activos, lo que es nuestra hormona de estrés, por así decirlo. Pero esa producción de cortisol crónico también te crea enfermedad porque crea inflamación. Entonces imagínate en la noche que no puedes
hacer ese desnivel que debería hacerse fisiológicamente, que baje el cortisol y que suba la melatonina. Entonces ahí entra también muchas veces los suplementos con melatonina, que ayudan un montón. Y es precisamente por esa falta de poder regular bien, por esta falta de higiene del sueño. Claro, de ese hábito, de hacerlo a las horas correctas, de respetar ese sueño que muchas veces por el trabajo, por la prisa, tal vez por el entretenimiento, ¿no? Esto del celular o la película, porque he estado tan cansado del trabajo que necesito desconectarme y te dan las 12 de la noche viendo algo y resulta que te levantas a las 6 de la mañana y dormiste solo 6 horas. Y te levantas cansado. Y cansado. Y te levantas y se vuelve un ciclo, agotado. ¿no? Exacto. Entonces, te acuestas 20 minutos después de que comiste, ¿sí? Tiene que ser una cena liviana. Tiene que ser por lo menos un par de horas antes de que verdaderamente te acuestes, ¿sí? Obviamente es un poco organizarte y es difícil, ¿sí? Especialmente cuando tenemos hijos, porque tienes que hacer todo lo demás y de paso cuidarte a ti mismo, cuidar a tu esposo, a tu esposa. Claro. Entonces es complicado. Es un desafío, pero sí pienso también que es parte de poner el cuerpo como protagonista. Es como si siempre creyéramos que el cuerpo va a ser fuerte y poderoso para toda la vida. Sí, es que claro, podemos estar despiertos, claro, cualquiera se puede tomar 5 cafés en el día y estar verdaderamente despierto, pero no con una claridad mental. ¿Sí? Y lo digo en todos los sentidos, también en la forma en cómo nos alimentamos, el no ejercicio que hacemos, porque siempre se dice ejercicio, entonces creo que ahora todavía lo voy a seguir viendo reflejado cuando no. Es decir, siempre tenemos como una desconexión con nuestro cuerpo. Lo queremos ver de una forma, pero nos sentimos de otra y no hacemos los hábitos que corresponden. Todos estos sí, y a todos nos pasa. Y pasa. Y hay cosas que verdaderamente ni siquiera las hablamos. Dentro del tipo de pacientes que yo veo, dentro de cuidados paliativos, me voy dando cuenta que todos estos pilares son importantes. Y si uno de los pilares no está como debería estar, se derrumba la salud. Y vemos mucho estos problemas emocionales también, que es otro pilar, o la parte espiritual, que también es importante en el paciente. La parte emocional, a partir de los 40 años uno comienza a revalorar su vida, comienza a ver estos detalles que anteriormente no los veías, o comienzas a darle más importancia a situaciones que no le parabas ni bola. Entonces, comienzas a tener una mejor gestión de tus emociones también, y es importante hacerlo. A mí se me hace complicado este tema, por ejemplo, porque el tipo de pacientes que yo veo me consumen mucho a mí y tengo que buscar una forma de cómo verdaderamente trabajar eso en mí para que a mí no me afecte. Que son pacientes, por ejemplo, oncológicos, sí, o pacientes con mucho dolor. Sí, son pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas, muchas veces incurables o en etapa final de vida. Entonces, trabajar con ellos, trabajar con la familia, trabajar de la mano con psicología es sumamente importante, siempre. La terapia psicológica, la meditación, hacer una introspección dentro de tu propia vida siempre es importante para poder conectar con el presente. Nosotros, no solo los pacientes, nosotros como personas tenemos la tendencia a desconectarnos del presente. Nos vamos a los dos extremos también. Por eso es que yo tengo esa idea de que todo extremo es malo, ¿sí? Nos vamos al extremo del pasado y te quedas anclado en el pasado, y el paciente, cuando tú le preguntas, dice, no, es que si tan solo hubiera hecho esto, ¿por qué no hice lo de acá? Y eso crea depresión. En cambio, el otro extremo es la ansiedad. ¿Qué va a pasar de aquí a un año? ¿Qué va a pasar después del tratamiento? ¿Qué va a pasar con mi familia? Todas esas cosas te llevan a extremos y no vives el día a día. Por eso se llama presente. Sí, es un regalo. Más allá que también esa ansiedad y ese desequilibrio, me imagino que impiden que el propio cuerpo evolucione dentro del proceso de sanación. Correcto. Sí, este tema es muy interesante, y creo que podemos tener un capítulo 2. Hablábamos previamente, antes de entrar al aire, que podríamos orientarlo también hacia antes de los 40 para poder entender de todas las formas cómo podemos prevenir. Así que yo lo invito, estamos hablando con el doctor Santiago Trujillo, él es especialista en cuidados paliativos, en control del dolor,
en terapia neural, medicina alternativa. Estamos hablando de medicina integrativa, que nos explicaba es la integración de los dos mundos, de esa medicina tradicional con la otra medicina también llamada complementaria o alternativa. Entendimos ya los conceptos, conocimos cuáles son los pilares de la medicina integrativa, de la salud integrativa. Después de los 40 pasamos por el pilar nutricional, el pilar de la actividad física, la higiene del sueño y la parte emocional e incluso espiritual. Tenemos mucho para conversar, así que sí, está próximamente invitado, doctor, a volver a La Lupa. Encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría, eso sí, que si de pronto alguien tiene alguna pregunta en particular, no sé si hay alguna red social donde pueda contactarse. Sí, claro. Por Instagram puede ser @dr.santiagotrujillo. Cualquier pregunta, duda o consulta que necesiten, encantado. Excelente, muchísimas gracias al doctor por haber venido a nuestro programa y avanzamos nuestro lunes con la salud y mirando a nuestro cuerpo y sobre todo hoy de una manera muy integral. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar algo de música y bueno, yo la verdad es que aquí me estaban mandando preguntas y antes de irme, doctor, porque ya acabo de leerla, entonces preguntan para el médico si el café hace daño para las personas que tienen presión alta y ya con eso nos vamos. Ya, el café en general, si tuviera que decir, siempre y cuando sea el café pasado y que no sea en exceso, yo creo que es lo más bueno del mundo. Pero siempre que utilices otro tipo de café, los cafés que ya son procesados y con muchas veces en el día, ya en exceso verdaderamente, sí, claro, puede afectar totalmente. Claro, perfecto. Gracias a nuestro oyente, a Javier quien nos preguntaba y a todos esos mensajes que nos estén llegando. Igual voy a redireccionar al doctor para que pueda él mismo contestarlos. Nos vamos con algo de música y regresamos con más de Nuestra Lupa, así que no se me vayan.